También este es otro stand del lector que está presente. También Servilibro, Serviofertas, donde... y me voy a acercar a esta parte, donde está la Policía Nacional Comandancia. ¿Qué tal? Estamos en vivo para todo el mundo. ¿Qué ofrece la Comandancia en esta oportunidad? Nosotros tenemos acá lo que es el museo. Estos, por ejemplo, son los libros de novedades que fueron del siglo XIX entrando al siglo XX. Y todo esto se puede encontrar en el Museo Mártires de la Policía, que se encuentra sobre Cerro Corá. A ver, el Museo de la Policía. El Museo de la Policía, señor, ¿está ubicado dónde? Sobre Cerro Corá y Brasil. O sea, ¿qué horario tiene el público para ingresar? ¿Es gratis el ingreso? Es gratis el ingreso y estamos de lunes a sábado de 6 de la mañana hasta 5 de la tarde. Y están todos estos documentos que se refieren. Estos son firmas. Son archivos y documentos que fueron del siglo XIX entrando al siglo XX. También hay libros que fueron escritos por personal policial, mira. Ah, ¿sí? Sí. Que los autores son policías. ¿Los autores son policías? Sí, así mismo. ¿La mayoría son mujeres o no? No, hay mujeres, hay también hombres. Qué bueno, qué bueno. Así mismo. Libros que escribieron entonces personal de la Así policía. mismo. Qué bueno, Autores. del Paraguay. Y la última colina dice, contame, ¿podés contarme algo de William Olmedo? Sí, él es el comisario principal. Comisario Jorge principal. Olmedo, Sí. que trata sobre lo que fue de la guerra de la Triple Alianza y otras cosas más. Sí. Ahí está. Pueden buscar su libro y también más información en el Museo de la Policía. Sí, sí. Ahí también ofrece un QR que puede... Sí, El también. QR también para, Claro, qué bueno. para los que visiten nuestro stand. Ok, decime, ¿y vos estás allá en el museo, por decir así, laboralmente? No, yo no, pero hay otros personales que están. Bueno, Sí. excelente. Y acá vamos a estar hasta el 8 de 8 julio. de junio, Sí. genial. Entonces vamos a pasar acá a estos cuadros. Es un cuadro que fue pintado con carbonilla. Con carbonilla. Sí, así mismo, mira. Sí, con carbonilla está pintado y es perteneciente la imagen de... La imagen sería del general José Dubiquis Díaz. Decime, ¿y quién realizó esta obra? La obra, Fue realizado por el autor Guillermo Darre. Guillermo Darre, Sí. paraguayo. en el año 1893. 1893 Así mismo. realizaron entonces esta obra. Excelente. Con carbonilla. Con carbonilla, qué bueno. Esto está en el museo también. También. Excelente, gracias. De nada, señor. Policía Nacional. Wow. Acá sí, bueno, el Sinobel está cuidando todo. Así es. Caramba, pero yo decime una cosa. Sí. ¿Hace cuánto sos de la policía? Y hace 6 meses ya somos policías. ¿Sí? Sí, ya estuvimos egresando ahí en la DCNB. Sí, estás totalmente armada. Así es, Qué bueno, excelente. estamos bien preparados para ayudar a la ciudadanía. Gracias. Dale, señor. También están acá otras obras, soldados del Escuadrón Seguridad, traje de gala, que realizaron también algunas fotos de personal de la policía, y acá en otra época motos que están acá, que pueden, parte del Museo de la Policía Nacional, que ustedes lo escucharon, está ubicado en Cerro Corá, casi Brasil, y acá también realizándose también unos, acá es el Ministerio de Educación y Ciencia. Qué bueno, excelente, acá son materiales donde veo matemática y mucho más. Bueno, ok, genial. Creo que estamos en otro acto clásico en el Supremo. Y luego también el stand de AEC, que por el momento es para hacer notas, lo están haciendo en vivo. Otro stand que, bueno, esto empezó ayer. Vamos a ver entonces, Secretaría Nacional de Cultura, vamos a ver si
y una presentación del material que están realizando y las embajadas. Están de las embajadas donde está la embajada de México, está México, están en México, el Fondo Nacional de Cultura, donde también está la embajada de Taiwán que lo están armando. Creo que mañana ya arranca también. Tenemos el Cabildo, Fundación El Cabildo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos en vivo para todo el mundo. Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? Decime. Te esperamos cuando quieran. Qué bueno. ¿Qué puedo ver acá? Acá tenemos posiciones de libros que son del acervo del Cabildo, de la colección de nosotros, de la empresa. Tenemos las ediciones del Cabildo. Esto está disponible para leer acá o ir al Cabildo también a mirar, a leer. Emiliano Oré. De todo. Para poder Mangoré, Emiliano Oré, Mangoré. Todo lo que era el Agustín. centenario de Paraguay. Sí, El centenario. todo el centenario. Agustín Barbosa también. Olga Blinder, tenemos Olga Guerra, Blinder, sí. también qué lindo. Edith Jiménez, Robin Hood. Tenemos también otros materiales. El de Colombino hay muchísimo. El de Colombia. Excelente. Qué lindo. Cuando quiera les esperamos en el Cabildo también para En el visitar y Cabildo para también. recorrer. Hola, ¿qué tal? Gracias. Hola. Gracias. Chao. Bueno, ya presente el Cabildo como alto. Biblioteca del Congreso Nacional. Estamos en vivo, ¿qué tal? ¿Cómo van todos? ¿Están vivos? Sí, ahora va. ¿Cómo está? Bienvenidos al stand. Bienvenidos al stand de la biblioteca y Del al Congreso Centro del Nacional. Congreso Nacional. Decime. Contamos, ¿Sí? contamos con los archivos de la Honorable Cámara de Representantes, también las compilaciones de leyes que datan del año 1889. A su vez, actas del Congreso Nacional, específicamente de la Cámara de Senadores, datan del año 1886. A su vez, el diario de sesiones de la Cámara de Diputados, que datan del año 1884. También desde la biblioteca contamos con la hemeroteca. Hay documentos, hay periódicos, revistas actuales, así como también periódicos de época que están exhibidos acá. Este específicamente data del año 1965. Esta data del año 1979. También somos material contamos con la vinilo. colección de la DINAPI. Dinapi, qué bueno. Música para los perros, sí. Pro Rock Ensemble. Rock Ensemble. También contamos con una obra inédita de Josefina Pla, que forma parte de la colección de la DINAPI. Qué bueno. También contamos con un espacio especializado, infanto-juvenil, y a su vez contamos con el acervo bibliográfico de carácter general en la biblioteca. Excelente, qué bueno. Entonces acá, como escucharon, están Esperamos a todos que nos vengan a visitar también acá en el stand en el stand de la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional. Excelente, qué bueno, gracias. Muchas gracias. Qué bueno, escucharon ustedes así. Acá se está realizando la presentación de un libro. Es un tipo que del periodismo lo ejerció toda su vida, que fue fundamental para su oficio narrativo, porque mientras la literatura te permite Buenísimo, esta edición de la Feria Internacional del Libro 2025, Centro de Convenciones Mariscal. Excelente. Miren ustedes la cantidad de títulos más las ofertas. Más ofertas, pero bueno, también acá Montoya, y los auditores que sí están preparados ya para venir a presenciar presentaciones, esas presentaciones pero muy buenas de aquí en esta Feria Internacional del Libro. Vicente Galano Venegas compartiendo con ustedes para una elevación total.
Gracias por la atención. Muy buenas noches.